Y la realidad es que Racing tiene chances concretas de jugar la final de la Copa Libertadores. No se ha vuelto sin vida de Brasil, ni mucho menos. De hecho, yo creo el título del video será Racing vuelve con vida, de un contexto absolutamente adverso y complicado como es jugar unas semifinales de Copa Libertadores como visitante en el Maracaná. Obviamente le va a doler el cómo, le va a doler la manera, le va a doler haber recibido el gol que recibió en el momento del partido en el que lo recibió, cuando ya empezaba a llegar al final del encuentro y empezaba a sentir que podía lograr la hazaña de traerse un empate del partido contra Flamengo en la ida como visitante, pero lo concreto es que con un poco de ayuda, con un poco de mala fortuna, y con ese gol que la pelota se iba afuera, que termina pegando un rojo, que se termina metiendo lenta y dolorosa, Racing acaba de perder 1-0 en las semifinales de la Copa Libertadores de América en el Maracaná contra un poderoso Flamengo, pero al fin y al cabo tiene chances. Está vivo, vuelve con vida de Brasil. Obviamente le va a doler haber perdido en los últimos instantes del encuentro, pero la realidad es que tiene, por jugar de local y por hacerlo contra un Flamengo que evidentemente le cuesta jugar en la Argentina porque le costó contra Estudiantes hace un poquito más de un mes, la realidad es que tiene chances. Tiene chances de soñar y tiene chances, obviamente, de meterse en la final de la Copa Libertadores de América. Es un partido difícil de analizar, un partido particular, obviamente, como lo es la mayoría de los encuentros de semifinales, la mayoría de los encuentros que definen cosas serias, pero particularmente un partido de Copa Libertadores en estas instancias. La realidad es que Flamengo es un equipo ampliamente superior a Racing, en cuanto a nombres, en cuanto a jerarquía, más que nada en cuanto a jerarquía individual, pero como le pasó durante toda la Copa, o puntualmente como le pasó en los cuartos contra Estudiantes, es un equipo que aparenta generar mucho, pero que define poco, que no termina capitalizando, que no termina cambiando estas situaciones o esta generación, esto que parece que a veces junta pases y te lleva por arriba, no lo termina traduciendo en un resultado abultado, ni mucho menos. Y a pesar de que Flamengo se sienta muy superior a Racing en grandes momentos del partido, la realidad es que Racing hizo un partido digno para poder traerse por lo menos un empate o esta derrota mínima que le permite jugar con chances en el cilindro de clasificarse a la final de la Copa Libertadores de América. Les repito, Flamengo fue superior en varios momentos del partido. Fue superior en muchos momentos en los que parecía que era cuestión de tiempo que caiga el gol, pero la realidad es que Racing creo que termina ajustando, termina emparejando por una cuestión de físico. Un partido que estaba dispuesto obviamente al 4-2-3-1 de Flamengo, con un Georgian de Arrascaeta que jugaba completamente libre en la mitad de la cancha, un Carrascal a pierna cambiada, un Araujo también a perfil invertido, que hacían que obviamente ambos dos se encaren para adentro, no solo para buscar sacar el remate con su pierna derecha, sino para juntarse con un Georgian de Arrascaeta absolutamente protagonista y también para dejarle la subida a los carrileros, tanto Varela como el propio Alexandro, de una jerarquía impresionante que se nota en cada toque de pelota. Ahora, fíjense cómo Racing en este 4-3-3 que trata de utilizar Costa más que nada cuando Racing tiene la pelota, se transformaba en este 5-4-1 con un Santi Sosa que obviamente salía en la planilla, salía en el dibujo como un volante central. Y rápidamente cuando Racing no tenía la pelota se replegaba a jugar como un tercer central, armar esa línea de 5 en un retroceso exigido no solo de Solari por un lado, sino también de Conegni por el otro. Yo creo que Racing igualó gran parte del partido, gran parte puntualmente del primer tiempo, obviamente también de la segunda parte. Lastimosamente termina cayendo el gol sobre el final por el desgaste físico que hizo. Flamengo es un equipo superior en cuanto al toque de pelota y en cuanto obviamente a jugar como local y a la jerarquía de planteles y demás. La realidad es que Racing termina emparejando no prácticamente, sino por personalidad un poquito y por el desgaste físico que ha hecho, porque la realidad es que Racing se fue 0-0 el primer tiempo, puntualmente porque Conegni en todas las pelotas retrocedió hacia atrás, dejando haciendo un desgaste físico tremendo. Solari en todas las pelotas hizo el retroceso como lo tenía que hacer para cubrir a Martirena y retroceder con Alexandro, que pasaba mucho el ataque y que por la trayectoria europea que tiene cada toque de pelota podía transformar una jugada de tenencia de Flamengo en una jugada concreta de peligro del Mengao. Y la realidad es que obviamente, con poca presión, con poca tenencia de pelota, y hablo puntualmente del primer tiempo, ya nos vamos a meter con la segunda parte. La realidad es que Racing, poca tenencia, poca mitad de la cancha, cuando recuperaba la pelota le duraba poco y nada a lo largo de todo el partido, pero la realidad es que con el compromiso físico, con el desgaste que hizo, termina emparejando las cosas. Porque al fin y al cabo el fútbol es esto. Y cuando vos tenés un equipo que es ampliamente superior, pero no lo capitaliza en goles, bueno, Racing se siente que puede llegar con solamente un 1-0 abajo,
poder dar vuelta al resultado jugando en Avellaneda como local la semana que viene. Ahora, la realidad, y creo que lo que marca la superioridad hoy de Flamengo, de Palmeiras, de los potentes brasileños, es que tienen en el banco de suplentes una jerarquía que hoy los equipos argentinos no tenemos. Ni Racing, ni River, ni Independiente, ni Boca, ni San Lorenzo, ni ninguno de los que juega copas. Obviamente el fútbol puede suceder cualquier cosa, pero cuando Flamengo mueve el cambio, mueve el banco, cuando entra Bruno Enrique, cuando entra Ayrton Lucas, cuando entra Gonzalo Plata, no solo que retoma una superioridad que en el primer tiempo, en parte del primer tiempo y en parte del segundo tiempo, en los primeros minutos del segundo tiempo, quizás Flamengo había entregado un poquito. La realidad es que no solo recupera, obviamente, esa jerarquía, no solo recupera esa tenencia y no solo recupera ese dominio, sino que puntualmente termina siendo que Racing juega un partido más incómodo, teniendo otra vez que pensar en lo que acababan de ingresar, que eran veloces, que eran gambeteadores, que eran peligrosos para Racing, y obviamente termina Flamengo de vuelta imponiendo sus condiciones e imponiendo su jerarquía. A ver, yo creo que a Racing no lo acompañó la suerte, porque si hoy lo hubiese acompañado un poquito más la suerte, si bien obviamente Cambeses fue la figura de Racing, y me animo a decir la figura del partido, obviamente la rompió Carrascal, hizo el gol y demás, pero para mí el resultado se explica por más de una tajada de Cambeses. Realmente creo que, de no haber sido por Cambeses, obviamente, pero Racing, porque no lo acompañó la suerte puntualmente en esa jugada, tranquilamente se podría haber ido 0-0, y de hecho hasta podría haber por chances concretas ganado el partido. Racing tuvo situaciones realmente claras, obviamente sin abundar fútbol, sin salir a jugar de igual a igual. La realidad es que es muy difícil que los equipos argentinos se sientan con la personalidad de salir a jugar de igual a igual en una cancha como es el Maracaná contra un rival de la jerarquía que no es hoy el Flamengo. Y aún así Racing tuvo personalidad y se lo podría haber ganado, tuvo chances concretas, con Maravilla, con Santi Sosa. De hecho convirtió un gol que fue anulado por un codazo de Santi Sosa en el cabezazo, que polémicamente el árbitro, para mí de manera innecesaria, termina tocando el silbato antes y haciendo que se anule el gol, o que se frene la jugada antes de que la pelota entre. Luego la pelota entra y si hubiese valido no lo hubiésemos podido analizar con el VAR. Por eso para mí el error del árbitro. De todas formas había un braseo en el rostro del futbolista de Flamengo por parte del goleador Sosa, que obviamente termina, para mí, teniendo sentido que el árbitro haya anulado el gol. Pero la verdad es que Racing se vuelve con vida, se vuelve con creo que el sentir, la personalidad de decir, che, yo lo puedo dar vuelta jugando como local, jugando con mi gente y jugando contra un Flamengo que, a pesar de tener 11 jugadores que creo 8 podrían estar jugando en el fútbol europeo, y además tener un banco de suplentes que te puede ganar un partido solo, un plantel de jerarquía, no solo en el 11 titular, sino en los 5 que pueden llegar a entrar de recambio, ha demostrado sufrir puntualmente cuando juega como visitante y cuando lo hace en la Argentina. El incidente Estudiantes, que tranquilamente podría haber, con un poquito más de suerte, eliminado al Flamengo de Brasil, creo que a Racing lo llena de orgullo, lo llena de fe, y obviamente lo hace sentir que tranquilamente puede jugar la final de la Copa Libertadores de América. Racing es un equipo que supo sufrir, que tuvo que sufrir y supo hacerlo, y por eso se termina trayendo un resultado que obviamente duele por haberse recibido ese gol en los últimos minutos del partido, pero creo que más de un hincha de Racing volver del Maracaná con solamente un 1-0 en contra, creo que lo firmaba y creo que lo termina sintiendo como un resultado que puede ser positivo, porque tiene la chance concreta de darlo vuelta como local. Señores, nos encontramos la semana que viene, obviamente, con la vuelta de Racing y Flamengo en un partidazo terrible en Avellaneda y la serie concretamente abierta. Obviamente lo ganó Flamengo, pero Racing tiene las chances concretas de poder dar vuelta al partido en el partido de vuelta la semana que viene en Avellaneda y plantarse en la final de la Copa Libertadores por primera vez después de más de 50 años. Muchas gracias por ver y por acompañar, muchas gracias siempre por estar en este tipo de análisis, y nos reencontramos la semana que viene con Racing y con Flamengo en la vuelta de las semifinales.